Les damos la bienvenida a este seminario del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Agradecemos su asistencia. El día de hoy nos acompaña la doctora María José Pietrini Sánchez, quien es auxiliar para el Comité Universitario de Ética de la UNAM, para platicarnos sobre la ética en el contexto universitario. Voy a leer una semblanza corta de ella, reconociendo que su trabajo es mucho más amplio que esto. María José Petrini Sánchez es doctora en filosofía por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en el periodo 2022-2024. Su trabajo académico se ha centrado en la ética, la filosofía política, la filosofía feminista y la bioética. Actualmente se desempeña como auxiliar para el Comité Universitario de Ética de la UNAM. Es miembro del Comité Científico de la Gaceta con Bioética, del UK Latin American Political Philosophy Research Network y de la Midwest Political Science Association. Bienvenida, doctora María, a este espacio. También comentarles que nos acompaña la doctora Marcela Ayala Aceves. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es la representante de la Coordinación de Investigación Científica en el Comité Universitario de Ética. También bienvenida. Muchas gracias por aceptar y estar aquí a la distancia. Ahora Gracias. sí, le cedo el micrófono a la doctora María José. Muchas gracias, Nicte. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que están aquí o que van a escuchar la plática grabada. Espero que sea de su interés. Y bueno, el tema de la plática es la ética en el contexto universitario, principios, desafíos y compromiso institucional. Entonces, bueno, cuando pensamos en la ética en la universidad o cómo, o algunos problemas éticos que pueden surgir en la universidad, pues nos pueden venir muchas cosas a la mente, ¿no? Entonces, algunos de esos pueden ser, por ejemplo, el plagio y otras formas de deshonestidad académica, hostigamiento y acoso sexual o acoso psicológico, discriminación por género, sexo, raza, origen étnico, perdón, religión, condición socioeconómica, entre otras cosas, el acceso desigual a la educación, el mal manejo de fondos, Doctora, ¿nos perdón, está presentando? No, no ha compartido pantalla. ¿no se está presentando? Sí, sí se ve, Ok, Nicte. entonces es mi configuración. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bien, si ustedes lo ven, yo no lo veo, me preocupa. Ya, se abrió otra pantalla. Una disculpa, gracias. Ok, continúo. Mal manejo de fondos, falta de protección de datos personales, falta de claridad en los procesos de admisión y en la asignación de becas, investigación con conflictos de interés. Em, Y favoritismo en las contrataciones. Otro problema también puede ser la precarización laboral. Entonces, bueno, vemos que este tipo de problemas éticos existen en las universidades y esto nos lleva, ay, no sé por qué no me, ya, perdón. Esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: si estos problemas son incidentales o son estructurales de las universidades. Entonces podemos pensar, bueno, es que estos problemas son problemas aislados o son problemas eh, circunstanciales o si son algo más sistemático o más estructural de las universidades. Entonces, bueno, podemos considerar bueno, tres ejemplos, como por ejemplo el plagio académico. Y entonces podemos decir, bueno, ¿por qué ocurre el plagio académico en las universidades? Y entonces algunas de las razones pueden ser porque existe una presión muy importante para sacar buenas calificaciones o para publicar artículos o avanzar en la carrera en un sistema muy competitivo. Puede ser esa la razón por la cual existe o porque la gente no sabe que eso está mal, no sabe cómo citar. Entonces es un problema más de ignorancia o de falta de formación ética que algo propio de las universidades.
o porque ya tenemos un acceso muy fácil a tecnologías que permiten copiar, crear, compartir, descargar trabajos, ¿no? Y que este acceso cada vez es más fácil y cada vez puede hacer más cosas. Eh, Otro problema ético que existe en las universidades es la precarización laboral. Entonces, también podemos dar como muchas explicaciones de por qué existe este problema en las universidades. Entonces, alguna de las razones puede ser porque si las universidades no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar personal con derechos laborales plenos, o si las presiones por aparecer en rankings internacionales y cumplir con métricas de excelencia promueven esta estructura de mucha competencia y muy individualista, y entonces se prefiere contratar investigadores temporales y sin ofrecerles sus derechos laborales plenos, sin prometerles después una contratación, etcétera, ¿no? O sea, es como que hay mucho movimiento dentro de las universidades también. Otro problema ético que vemos que existe en muchas universidades es el acoso y el hostigamiento sexual. Y también podemos encontrar como muchas explicaciones que se han dado para explicar este fenómeno. Entonces puede ser que las universidades no cuentan con protocolos claros y accesibles para denunciar el acoso y el hostigamiento sexual, o que vivimos en una cultura machista y jerárquica donde está normalizado el hostigamiento y el acoso sexual, y simplemente la universidad es otro de los ámbitos donde se expresa este fenómeno sociocultural, pero no es algo propio de la universidad, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos a la pregunta sobre si estos problemas son incidentales o son estructurales de las universidades, pues lo que yo quisiera argumentar aquí es que estos problemas son más estructurales o más sistemáticos de las universidades y no son casos aislados o cuestiones incidentales o circunstanciales. Entonces, podemos pensar otra vez regresando al ejemplo del plagio académico y a otras formas de deshonestidad académica. Y podemos encontrar, bueno, varias encuestas. Entonces, esta es una encuesta que encontré que no es muy representativa, pero bueno, algo nos indica. Es una encuesta realizada en marzo de 2020 a 840 estudiantes de diferentes universidades, y podemos ver que existen, bueno, diferentes expresiones de la deshonestidad académica. Entonces, por ejemplo, el uso indebido de inteligencia artificial, se reportó un 30%, o sea, el 30% de los estudiantes entrevistados reportaron haber usado inteligencia artificial de forma indebida. Quizá esto ha ido creciendo porque, bueno, esta encuesta es de 2020, hace 5 años, y pues vemos que cada vez es más fácil el acceso a inteligencia artificial. El autoplagio, 40%, trampa en exámenes, como 95%, y el plagio, un casi 60%, ¿no? Entonces, digamos que es algo que los estudiantes mismos reportan como un comportamiento común, y es algo que ocurre en muchas universidades del mundo. En el caso de la UNAM, se publicó este reporte en 2013, lo publicó el Programa Universitario de Bioética, y es un reporte de encuesta sobre percepción de plagio. Aquí simplemente se midió cómo los profesores y estudiantes perciben el plagio en la UNAM. Se entrevistó a más de 6.000 estudiantes y a más de 2.000 académicos. Y entonces, por ejemplo, lo que les pongo aquí es el reporte o la percepción de plagio que tienen los académicos sobre los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de cada 10 estudiantes en la UNAM considera usted que, por ejemplo, copian un resumen del libro y lo entregan como si lo hubieran leído completo? Dicen 6 de 10 estudiantes. O sea, es en general, pues sí está bastante, bastante alto pensar que el 60% de tus estudiantes cometen ese tipo de faltas, ¿no? Igual, por ejemplo, frecuencia con que los estudiantes eh, son detectados cuando toman información de alguien más. Entonces, bueno, dicen
si son detectados o frecuentemente, y la verdad es que pocas veces son detectados con claridad, muchas veces pasan desapercibidos, entonces, bueno, eso también permite, aunque sea un porcentaje del 12% o el 9% en caso de la tesis, pasar desapercibido en el uso deshonesto, en cuestiones de deshonestidad académica, pues es como una apuesta, ¿no? Y dices, bueno, quizá me sale bien pasar desapercibido y tener una buena calificación o avanzar en mi carrera o lo que fuera, y entonces es algo que vemos que son como comportamientos comunes. Em, Ahora bien, cuando hablamos de otro problema ético, que es el de el acoso sexual y el acoso y el hostigamiento sexual, también podemos ver que internacionalmente o de forma, o sea, que en muchas universidades del mundo también existe esta preocupación por el hostigamiento o el acoso sexual dentro de las universidades, ¿no? Entonces aquí pongo como ejemplo a una encuesta de 2018 que se hizo en 159 países, donde participaron 32.346 personas, entre hombres y mujeres. En general estaba bastante equilibrado eh, el porcentaje de género. Y entonces, bueno, esta encuesta simple se basó solamente en las áreas STEM y aquí reveló que el 14.4% de las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de experimentar acoso sexual en el entorno educativo y laboral, ¿no? Y cómo esto impacta en su carrera profesional, en su carrera académica. Entonces, digamos que es algo que ocurre y que de alguna forma la hipótesis es que esto afecta de forma negativa el desarrollo de las mujeres en estas áreas. Em, y bueno, y en la UNAM también existen algunos datos que nos arrojan, por ejemplo, en la Coordinación para la Igualdad de Género, tienen un mapeo de las agresiones sexuales que han ocurrido en CEU. Y bueno, y en este documento se menciona que se han abierto 89 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia por agresiones sexuales ocurridas en CEU. Esto solamente es en CEU y 482 personas han presentado quejas por violencia de género al sistema interno de la UNAM, que son las que maneja internamente la UNAM, no necesariamente se manejan de forma, o sea, no necesariamente pasan a la fiscalía. Y bueno, en el primer semestre de 2024 solo en ese primer semestre se registraron 47 denuncias. Entonces, digamos que es algo que ocurre en la UNAM, es algo que le preocupa a la universidad y es algo que también ocurre en general en otras universidades. Ahora bien, ¿por qué ocurren estos problemas en las universidades? Entonces podemos pensar, bueno, si son problemas aislados, pero también nos damos cuenta de que todos estos problemas éticos ocurren en un mismo lugar, que son las universidades. Entonces, ¿qué pasa en las universidades para que este tipo de problemas ocurran o no sé, o que sigan ocurriendo, ¿no? O sea, como que vemos, bueno, a lo mejor se propone algún tipo de solución para atacar uno de estos problemas, pero existen otros problemas que no están siendo atendidos y entonces, ¿qué es qué es lo que ocurre en las universidades? Entonces, en primer lugar, podemos ver, bueno, las universidades siempre las podemos pensar como maestras de ética o que son éticas por default, ¿no? O sea, las universidades nos enseñan qué es la ética. Podemos, por ejemplo, pensar en materias de ética que se imparten en las universidades en diferentes áreas, como ética de los negocios o bioética o ética en la enfermería o en muchas áreas, ¿no? O incluso ética así en general en filosofía, etcétera.
Entonces, digamos que la universidad tiene como esta autoridad moral para decirnos qué es lo ético y las universidades pues ya las pensamos como instituciones que son éticas por defecto. Ahora bien, esta actitud de pensar que las universidades son maestras de ética o que son o que tienen esta autoridad moral ya como intrínsecamente socava esta necesidad de introspección, autocrítica y la mejora de sus propias prácticas. Entonces, como que la misma universidad podríamos pensar, bueno, como ya se autopercibe como esta autoridad moral, no tendría necesidad de como someterse a esta introspección o revisar sus prácticas. Otra razón es que nadie cuestiona la integridad de las universidades, es algo que damos por hecho. Entonces, internamente y externamente, digamos que las universidades las pensamos como instituciones confiables, pero esto genera un punto ciego que debilita los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Entonces, eh, este es otro de los problemas estructurales que tienen las universidades. Otro problema es que las universidades premian los logros individuales, la competencia y la autopromoción. Entonces, digamos que fomenta un individualismo y ese individualismo va erosionando poco a poco la responsabilidad colectiva y desalienta la reflexión ética colectiva, ¿no? Entonces, digamos que pensando desde el punto de vista de los académicos, pues muchas veces los trabajos que desarrollan son de forma individual y entonces ocurre un problema en la universidad o en su propio departamento o instituto, y pues ellos dicen, ese problema no es de mi incumbencia, yo me voy a dedicar a mi investigación y ya, ¿no? O sea, no se meten, no lo ven como algo que de alguna forma les compete. Eh, Otra razón es que en las universidades se mantiene una estructura vertical jerárquica. Entonces, digamos que pues están esta jerarquía hace que la gente no tome el riesgo de denunciar comportamientos poco éticos por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, poca gente se atrevería a denunciar a el director de un instituto o al mismo rector o a gente que ocupa los puestos más importantes de la universidad por miedo a represalias o porque pues simplemente pues es algo a lo que ni siquiera nos atrevemos a cuestionar, ¿no? O a denunciar. Eh, Ahora bien, el problema central de por qué, o sea, ya vimos que de alguna forma existen como diferentes razones o diferentes eh, cuestiones dentro de las universidades que promueven que existan estos problemas éticos o que simplemente promueven que no se atiendan estos problemas éticos, pero el problema de fondo es esta falta de cultura ética en las universidades. O sea, como que las universidades se autoperciben como autoridades morales, pero la cultura, no hay una permeación de la cultura ética, digamos que no hay una eh, ética profesional del quehacer universitario. Mientras que podemos pensar en otras áreas o en otros tipos de instituciones o industria y podemos decir, bueno, existe una ética médica, por ejemplo, o existe una ética de los negocios. Pero cuando hablamos de las universidades no pensamos, existe una ética universitaria, ¿no? O sea, como que no hay una profesionalización ética en el quehacer universitario. Y esto hace que pues haya poca autocrítica, que haya poca reflexión ética de forma colectiva, quizá de forma individual puede haber algún tipo de crítica, pero eso no sea de forma comunitaria o colectiva. Y también la falta de solidaridad entre los miembros de la universidad. Entonces, las universidades tendrían que dejar de autopercibirse como estas autoridades éticas o autoridades morales, o sea, como diciendo, ellas nos dicen qué es lo moral y qué es lo ético, pero no se lo aplican a sí mismas, y entonces deberían de comenzar a
ser una comunidad éticamente comprometida. Entonces, lo que deberíamos, bueno, lo que estamos tratando de hacer es justamente este tránsito entre esta autopercepción como de autoridad moral inmune, jerárquica, etcétera, a que se cree esta comunidad comprometida, que se cree esta cultura ética en toda la universidad. Ahora bien, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo creamos esta comunidad éticamente comprometida? Pues podemos pensar en diferentes acciones que podemos tomar, que se pueden tomar dentro de las universidades. Entonces, una acción puede ser crear códigos de ética o códigos de conducta que sean muy específicos o que sean muy claros y que la gente tenga acceso, los pueda conocer. Y entonces esto da una idea de cuáles son las prioridades éticas de las universidades, o sea, y cómo, cómo se percibe dentro de la universidad el quehacer ético universitario. La creación de comités de ética, protocolos de atención y quejas para quejas y denuncias, la difusión del quehacer ético, ¿no? De qué se está haciendo y también qué no se debe hacer, por ejemplo, haciendo campañas, ¿no? Eh, de respeto y tolerancia, por ejemplo, o campañas en contra del hostigamiento y el acoso sexual, o campañas en contra de la deshonestidad académica, etcétera. También otra acción que pueden hacer las universidades es ofrecer cursos y otras actividades de educación, o sea, como que se vayan permeando estos principios de ética en en toda la comunidad universitaria y que de alguna manera, digo, no necesariamente tienen que ser cursos y actividades eh, donde se impartan como sesiones o seminarios, también puede ser como actividades donde se genere esta comunidad, pueden ser ferias, pueden ser, o sea, puede haber mucho tipo de actividades donde se fomente esta creación de cultura ética dentro de la universidad. Em, Ahora bien, bueno, ¿cuál es el compromiso institucional de la UNAM o qué está haciendo la UNAM frente a estos? Esto, hasta donde he expuesta la presentación, pues todos estos problemas éticos parece que ocurren en todas las universidades del mundo o en muchas universidades del mundo. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta que tiene la UNAM frente a esto, ¿no? O sea, la UNAM también sufre de este tipo de problemas, pero ¿qué acciones está haciendo para crear esta comunidad ética? Entonces, una de las acciones más claras es, bueno, el Código de Ética Institucional, que existe desde 2015. También el Coética y los comités de ética de las coordinaciones, dependencias universitarias y entidades académicas. Entonces, bueno, cada vez existen más comités de ética, cada vez más comités de ética se registran frente al Coética. Entonces, me parece que ahorita van como 130 comités, alrededor de 130 comités, no tengo el número exacto, pero esto ayuda bastante, ¿no? A que existan estos comités de ética, que la gente se pueda acercar a ellos y que funcionen, ¿no? Otra acción institucional es que la UNAM ofrece servicios de apoyo para el cumplimiento y la observancia de los principios del Código de Ética. Entonces, bueno, existen muchos servicios para garantizar la transparencia o para garantizar la protección de datos personales o para hacer denuncias sobre acoso y hostigamiento sexual o, por ejemplo, apoyos como becas para personas que requieren recursos para poder asistir a la universidad, etcétera, ¿no?
Entonces son muchísimos recursos los que tiene la UNAM. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahora voy a mencionar algo de los principios del Código de Ética. El Código de Ética establece 12 principios. Estos 12 principios, como mencionaba, pues expresan las prioridades éticas de la universidad. Y bueno, son estos 12 que son la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad cultural, étnica y personal, la igualdad, libertad de pensamiento y de expresión, respeto y tolerancia, laicidad en las actividades universitarias, integridad y honestidad académica, reconocimiento y protección de autoría intelectual, responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario, objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas, cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio universitario, transparencia en el uso de información y de recursos públicos de la universidad y privacidad y protección de la información personal. Por otro lado, bueno, la creación del Coética y de los comités de ética, justamente lo que intentan es transmitir estos principios del código de ética y para la generación de esta cultura ética en toda la comunidad universitaria, también poder resolver, bueno, dar un dictamen sobre cuando existen algunos problemas éticos relacionados con los principios del código de ética y tienen también una función de difusión y de educación, ¿no? Entonces, fomentar con programas y actividades que contribuyan al conocimiento y al cumplimiento de los principios establecidos en el Código de Ética, ¿no? Entonces, bueno, estas tres funciones, la función consultiva, la función de dictamen y la función de difusión y educación, son funciones que tiene el Coética y los comités de ética. Eh, y esto, bueno, ayuda bastante a generar esta cultura de comunidad ética comprometida. Ahora bien, el Coética recientemente publicó dos documentos que pueden ser de su interés. Bueno, hay tres documentos publicados. Bueno, el primero es cómo y por qué citar fuentes en trabajos académicos. Este se publicó en 2023 y bueno, es una guía útil para pues prevenir la deshonestidad académica, que es uno de los principios del Código de Ética, pero recientemente publicó estos otros dos documentos que son más generales y entonces uno de esos documentos es sobre el funcionamiento y procedimiento del Comité de Ética bueno, los comités de ética en general y del Coética. Y otro documento que también puede ser del interés de la comunidad universitaria es el de los principios del Código de Ética de la UNAM. Este documento lo que hace es que desempaca cada uno de los principios del Código de Ética de la UNAM, explica qué derechos protege, qué prohíbe y también ofrece una lista de los recursos con los que cuenta la UNAM para poder transmitir o para poder apoyar en la observancia y en el cumplimiento de los principios del Código de Ética. Entonces, son accesibles desde la página del Coética. Ojalá que tengan oportunidad para revisarlos. Y bueno, esto sería en general, digo, un poco rápido, un poco general la presentación, pero bueno, espero sus preguntas, comentarios y que podamos seguir dialogando sobre este tema. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María José. Abrimos el espacio para las preguntas. Pueden hacer abriendo micrófono o escribiendo en el chat. Yo quisiera hacer algunas preguntas. Adelante, No encontré como la cómo manita levantar para hacer manita. preguntas, pero ni modo. Este,
Adelante. Interrumpo así. Muchas gracias por la conferencia. Realmente creo que diste un panorama general, muy, muy interesante de de lo que es, la ética en las universidades y sus problemas. Yo te quisiera hacer un par de preguntas de cuestiones específicas, ¿no? Porque una de para mí uno de los grandes problemas es un principio ético es la libertad de expresión, ¿sí? Pero ¿cómo la limitas cuando esa libertad de expresión lo que hace es presenta calumnias, mentiras, difamaciones? Porque no creo que se pueda esconder uno en decir, ah, pues es libre de expresar todo lo que le dé la gana, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, ¿podrías abordar uno? Esa sería mi primera pregunta. Sí, claro. Eh, ¿la respondo o hace las preguntas y... Ah, porque creo que no tiene más preguntas. Sí, yo tendría otra pregunta. Ah, ok. Bueno, en relación a esa pregunta, sí, por supuesto que, bueno, el Código de Ética de la UNAM establece como uno de sus principios la libertad de expresión, la libertad de cátedra, pero por supuesto que no es un derecho absoluto, ¿no? Entonces, digamos que pues yo no puedo, o sea, no se puede proteger esos ejemplos que usted menciona, o expresiones racistas, o expresiones sexistas, o discurso de odio, por ejemplo, bajo el argumento de que es mi libertad de expresión, porque ya se está dañando otro tipo de derechos. Entonces, digamos que cuando están en competencia este derecho a mi libertad de expresión con el derecho al respeto y a la tolerancia, pues el respeto el derecho al respeto y a la tolerancia es un derecho mucho más importante que el derecho a la libertad de expresión en ese caso, ¿no? Entonces, pues por supuesto que cada quien puede tener su libertad de pensamiento, pero ya algo que alguien, un discurso un tipo de expresión que se hace dentro de la universidad o dentro del contexto académico, en el caso, por ejemplo, de algún académico que esté no sé, dando clases sobre y usando expresiones racistas o justificando argumentos sexistas o lo que fuera, entonces eso sí estaría penalizado, digamos. Entonces, por supuesto que la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Y entonces esos límites, pues también son límites éticos. Entonces, no sé si Estupendo. esto Sí, muchas gracias. ayuda. Eh, otra pregunta que yo tengo es, ¿en la universidad solo se toman en cuenta los casos de acoso, abuso, si son denunciados, ¿no? Y eso trae una limitación porque muchas personas lo que dicen es que cómo vas a revictimizar a una persona, ¿no? Que si lo denuncia. Pero yo entiendo que la universidad lo toma en cuenta si existe nada más una denuncia, ¿no? Y en este caso, el hablar ya sea en reuniones formales, informales, de casos de acoso sexual, si no existe una denuncia, ¿es ético ¿Es ético perdón? el hablar de que alguna persona ha sido señalada por acoso sexual o por algún abuso de algún principio ético, si no ha sido denunciado? Ok. A ver, digamos que hay como no sé cómo llamarle, como dos aspectos de la pregunta que usted menciona, ¿no? Entonces, una es como la parte de qué respuesta va a tener ese incumplimiento a ese principio del código de ética de la UNAM o ese comportamiento que va en contra de la ética que promueve la universidad. Y entonces, si se necesita la denuncia o si alguien puede simplemente, a pesar de que nadie específicamente lo denunció,
el comité de ética encargado podría iniciar eh, ese proceso de dictamen y eso tiene que ver con los protocolos que siguen y cómo es el funcionamiento, ¿no? Digamos, de atención a quejas y denuncias, ¿no? Y para poder emitir estas opiniones. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado, bueno, si alguien, si es como, no sé si le entendí bien, pero digamos que si es como una especie de secreto a voces que se hace dentro del ámbito donde se desarrolla esto, no sé si es lo que usted se refiere, como de si es ético o no es ético hablarlo, o sea, que se haga como chisme de... Sí, bueno, y que ese chisme lo que cause es perjuicios a una persona eh, que no ha sido denunciada, ¿no? Sí, porque Este, podemos pensar, bueno, ahí si se está difamando a esa persona o si más bien están como advirtiéndole a otras personas de esta persona tiene esta fama, ¿no? Digamos, no, ten cuidado. Eh, pues bueno, ahí ya podemos pensar también en la ética personal, ¿no? De, de cada, o sea, sí cuáles son las intenciones por las cuales están promoviendo ese tipo de información, si es información falsa o si es información verdadera. Y también, bueno, algo que preocuparía a los comités de ética es porque si es algo de lo que se habla, ¿por qué no existe esa denuncia, ¿no? O sea, si es porque no se atreven a hacer la denuncia o porque no conocen los mecanismos para hacer la denuncia o la acusación, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí desde mi punto de vista, pues si las personas que integran los comités de ética están al tanto de este rumor que se está corriendo, pues sería como ver que se tratara de forma, pues que siguiera este protocolo, ¿no? Que no se quedara como en el chisme nada más, porque sí, efectivamente podría afectar los derechos de muchas personas que estarían involucrados, ¿no? Tanto a la persona que están acusando, que quizá no simplemente es una difamación, o a las víctimas, etcétera. ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Otra participación. Veo manitas levantadas. Em, Me surge una duda. Sí, En los comités de ética, ¿cuáles son los alcances que tienen los comités de ética de las entidades académicas? Es decir, ¿este comité tiene en sus funciones la posibilidad de sancionar o solamente recomendar? sí, no, los comités de ética, digo, aquí está Marcela también para ayudarme, pero los comités de ética no tienen facultades para sancionar. O sea, ellos simplemente emiten opiniones justificadas y ya la autoridad correspondiente es la que toma la decisión, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, suponiendo que se detecta una falta ética, se sigue todo el procedimiento, los comités de ética emiten una opinión sobre qué es lo que se debe, o sea, que sí se cometió esa falta ética, quizá podrían hacer algún tipo de sugerencia, pero pues ya sería la autoridad competente, no sé si acaso él o la directora del instituto, del centro o de la dependencia tendrían ya que tomar la decisión. Ok, entonces en ese sentido, em, otra duda que me surge y que me parece muy importante aclarar es eh, al comité de ética, si al comité de ética le llegara algún asunto relacionado a temas de hostigamiento y acoso sexual, lo que tendría que hacer ese comité de ética es recomendar ir hacia la defensoría, ¿no? Que ese es el protocolo que se establece en la UNAM para la atención de casos de violencia de género. No, el comité de ética no va a emitir una opinión siquiera de ese
caso. Pues depende también, o sea, sí, sí, como lo mencionas, pero también depende, por ejemplo, el caso. Entonces, por ejemplo, no sé si esa persona sí cometió no sé, se denunció a una persona que comete hostigamiento sexual dentro de un centro, un instituto, lo que sea, pero luego dicen, bueno, es que esta persona además está pidiendo, no sé, que está pidiendo otras cosas dentro del instituto, por ejemplo, está pidiendo que lo promuevan de puesto o cosas por el estilo, y entonces, bueno, ahí otra vez entra, bueno, el comité de ética, bueno, dada esta situación particular con esta persona, qué es lo que se sugiere que debe hacer el centro, ¿no? Con esta información que ya tenemos sobre esta persona, ¿no? O digamos que no solamente, que esa persona no solamente es acusada por cuestiones de hostigamiento y acoso sexual, sino también por otras cosas, y entonces ya dices, bueno, ya está acumulando como demasiadas eh, denuncias o demasiadas, pues, quejas, ¿no? De alguna forma. Entonces, si tratamos el ámbito aislado de lo del acoso y hostigamiento sexual, pues sí, el comité de ética, la recomendación es que se sigan los protocolos institucionales, pero también el comité de ética, digamos que tiene que tomar nota de que eso está pasando, ¿no? En su instituto o en su... No sé si me expliqué bien. Como que tiene que saber que eso ocurre y que esa persona pues ya fue señalada, ¿no? Bueno, pero en este caso, ¿basta con que esté señalada o debe de haber una queja con una resolución como ya no O sea que, solamente que fue señalada, sino que ya fue sancionada? bueno, si fue sancionada también, o sea, si a lo que me refiero, es que depende como en qué momento del proceso estás, digamos. No sé si tú ya estás pensando en el último paso del proceso o... Es que, no sé, me surge la pregunta si aun cuando solamente esté señalada, no está la resolución de si sí es responsable o no es responsable, si incurrió en una falta a la ética universitaria, a los principios universitarios, eh, y entonces el comité de ética lo considera si eso es estamos atentando contra los derechos de esa persona que aún no se le ha demostrado Sí, claro, que fue, claro, que sí hizo la falta. claro, sí. Eso me parece un tema bastante complejo como Sí, de analizar en cada una de las particularidades de los casos que se vayan presentando. O sea, sí. entiendo que no hay respuestas universales porque los casos son muy particulares. Tenemos una pregunta de David. Dice, ¿cómo se relaciona la ética universitaria con problemas sociales más amplios? Me refiero a casos como el de la ministra y el caso de plagio de su tesis. Gracias por la charla. ¿Cómo ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cómo se relaciona la ética universitaria con problemas sociales más amplios? Y se hace referencia al caso de la ministra Esquivel. Y supongo que se refiere a ella, y el caso de plagio de la tesis de esta ministra. Bueno, es que digamos que las universidades, pues, digo, en general, otorgan, pues, los títulos universitarios, o sea, tienen como este poder, ¿no? Como que digamos que certifican que alguien puede ejercer una profesión, que cumple con todos los requisitos, etcétera. Esto es en general. Y entonces, pues, digamos que tiene un impacto muy fuerte socialmente, ¿no? En lo que las universidades. Entonces, digo, no quisiera como hablar de ese caso en específico, pero pues digamos que permea la sociedad, ¿no? Las decisiones que se toman en la universidad, cómo las universidades generan esta cultura ética, pues eso también va permeando en una sociedad
mucho más ética o mucho más comprometida con valores éticos, ¿no? Que si no tiene estos procesos de autocrítica de los que hablé en la presentación, o si no se percibe como una sociedad, como una institución que puede mejorar, ¿no? En el aspecto ético. Entonces, digamos que sí hay una conexión directa con la sociedad. Bueno, eso es desde mi perspectiva. Gracias. Em, Tengo otra pregunta. Si desde el Comité Universitario de Ética tienen programas de capacitación para la universidad en el que podamos participar para seguir promoviendo una cultura por la ética en nuestros espacios universitarios. Si existe, ese lo pusieron en el... Si Es existe un... una pregunta. Yo tengo esa pregunta. Si Ah, tú tienes esa tienen, pregunta, perdón. si tienen capacitaciones, talleres, cursos. Por ahora no tenemos, si el Cuética los tiene, por ahora no, o sea, por ejemplo, ahora en este caso me contactaron a través de Marcela, y bueno, los estamos ofreciendo, pero no existe, hasta ahorita no existe, digamos, algo como ya formal o estructurado, pero bueno, esperemos que sí se pueda lograr en el futuro, algo mucho más general. Y bueno, y Marcela aquí también quisiera comentar algo. Adelante, Marcela. Sí, gracias. Sí, pues como pueden revisar en los reglamentos y en las funciones de todos los comités de ética, incluyendo coética, pues una de nuestras funciones es promover, difundir, capacitar. Entonces, al igual que ustedes en cada una de las dependencias, nosotros en Coética, pues yo, por ejemplo, soy investigadora en biotecnología. Entonces, tenemos que allegarnos de recursos especializados para poder formar estos talleres, manuales, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, sí, sin duda, en este año, una de nuestras objetivos pues es arrancar estos cursos de capacitación que mencionas, NICTE, entre otras cosas, ¿no? Entre otros tipos de material, pues que esté disponible para la comunidad en general y para los comités en particular. Y aprovechando que tomé la palabra, me gustaría regresar a una de las preguntas que le hicieron a María José sobre los procedimientos, ¿no? De se, cómo se debe atender un caso. Y en Cuética hemos propuesto una especie de borrador de los reglamentos que deben establecer cada uno de los comités de ética de las dependencias. Y ahí viene una sección de cómo se atienden los casos, ¿no? Entonces, el primer paso es que el comité de ética tiene que definir si es procedente esa denuncia o ese caso que le llegue. Si no lo fuera, pues entonces contestarlo por escrito o canalizarlo hacia donde sea procedente. Entonces es lo primero que debe hacer un comité y como ya dijeron, pues al final el comité solo da una opinión, un dictamen, pero no una sanción. Eso le corresponde en todo caso, dependiendo del comité, al titular de la dependencia, por ejemplo, ¿no? Al director o a la directora. Em, y vamos a imaginar, uno puede pensar en casos como que son muy fáciles para los académicos, ¿no? De una universidad emitir una opinión. Estoy imaginando, pues, en el caso de un trabajo que haya sido copiado, que haya sido mal citado, plagiado, o en algún dato que no esté, que esté representado con deshonestidad académica. Pero pudiera haber otros casos donde, pues, no somos o no nos sentimos muy expertos para opinar, y entonces los comités pueden solicitar o formar ellos mismos comités de apoyo, ¿no? Que los apoyen en cierta materia para los que no se sientan competentes.
Entonces, todas estas posibilidades están en ese borrador de reglamento que pues cada comité tiene que revisar y adaptar a su situación particular. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta. La doctora Marina dice, ¿cuál es la barrera mayor entre los universitarios para un comportamiento ético colectivo? ¿En qué comunidades se encuentran la mayor resistencia? Mm. Bueno, en la presentación mencioné algunas de estas barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues que las universidades sean instituciones jerárquicas o que se promueva el individualismo, por ejemplo, ¿no? Esta competencia, este ambiente donde hay muchísima competencia, que entonces, o que tienes que sacar buenas calificaciones, no importa el medio que utilices para lograrlo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, son estas algunas de las barreras para que frenan este comportamiento comunitario, o sea, que se pueda generar esta comunidad ética. Y bueno, ¿en qué comunidades se encuentran mayor resistencia? Digo, esa yo creo que es una pregunta empírica. No tengo, o sea, que supongo que se tendría que hacer como estudios empíricos para poder resolver esa pregunta, pero bueno, podemos pensar que pues que las resistencias se pueden dar en diferentes aspectos de la universidad, ¿no? O sea, si tenemos como estas barreras bueno, que yo mencioné en la presentación y que podemos identificar en las universidades, entonces podemos pensar también que se pueden generar diferentes tipos de resistencias, no sé, desde el punto de vista académico o administrativo, etcétera. La evaluación individual se tiene que abandonar. Sí, esa es otra pregunta igualmente de Marina, si la evaluación individual se tiene que abandonar y si hay iniciativas al respecto. No sé a qué se refiere con evaluación individual, como a trabajos individuales. En la academia, al menos en el instituto, Ajá. cada año evaluamos el plan de trabajo que se hizo el año anterior y hay indicadores para evaluar si se aprueba o no este plan de trabajo y supongo que a eso se refiere. Y en relación a lo que comentabas de que se promueve mucho la competencia, ¿no? Por Ujú. ser quién es la persona más productiva. Sí. Bueno, ahí hay como varias teorías, ¿no? Sobre todo en académicos, pues te promueve mucho el trabajo individual o, por ejemplo, la tesis, ¿no? De que es un trabajo muy, muy solitario muchas veces, ¿no? Y que, pues, es un trabajo que se hace de forma individual, etcétera. Y entonces, bueno, hay gente académicos de varias universidades o en otras partes del mundo que están sugiriendo que ya no sea la tesis o que la tesis ya no sea tan individualista como normalmente se tiene, etcétera. Entonces, digamos que es como algo que no hay una respuesta así como tan concreta para esto tan, eh, digamos, o sea, como tan definitiva de sí, tenemos que abandonar la evaluación individual en general, pero quizá también se deberían de promover otro tipo de evaluaciones, ¿no? O sea, no, quizá no abandonar la evaluación individual, pero tal vez hacer evaluaciones en grupo o en equipo que también tengan un peso importante, ¿no? Entonces digo, estos son sugerencias, pero no tienen, o sea, se tendría que ver qué efectos tiene y si eso ayuda también a la formación de los estudiantes o de los académicos, etcétera, ¿no? O cambiar esta cultura universitaria en general, ¿no? Entonces, digamos que si no sé si eso responde un poco a la pregunta de Mariana. Marina. Sara nos pregunta a qué se debe que una persona actúe mal. Bueno, esa es como una pregunta filosófica muy amplia.
¿no? Como de, bueno, si sacas una ventaja frente a una situación y entonces eso te ayuda a que actúes mal, o si las personas, no, o actúan mal por ignorancia, etcétera, ¿no? Entonces digamos que eso ya es una pregunta, que, bueno, se ha escrito muchísimos libros al respecto, entonces no creo poder dar una respuesta. O sea, básicamente tendríamos que dar otra conferencia sobre ese tema filosófico. Pero bueno, pues pueden ser muchas razones, ¿no? Por las cuales una persona actúa mal, ¿no? Pero sí. Otra pregunta, Anabel nos dice, ¿el Comité Universitario de Ética contempla la evaluación del comportamiento ético de la comunidad UNAM? Mm, Como que la evaluación del comportamiento ético. Lo que quiero decir, abrí mi micrófono para aclarar, lo que quiero Ajá. preguntar es si existen evaluaciones de qué tan ética o qué tan éticas son las instituciones y los integrantes de cada una de las instituciones en la UNAM. ¿Hay evaluaciones por parte del comité universitario o no han hecho? Y si no se han hecho, ¿se tendría contemplado hacerlo en algún momento? Gracias. A ver, yo creo que esas evaluaciones éticas, bueno, ya de por sí resulta un poco difícil ver cómo estructuras una evaluación de comportamiento ético. Yo creo que hay algunos estudios fragmentados en la universidad, ¿no? Como por ejemplo estos estudios de hostigamiento y acoso sexual o estudios sobre plagio y deshonestidad académica. Pero por ejemplo, cómo medimos la transparencia o cómo medimos la protección de datos personales. O sea, digamos que ya, o sea, que hacer la misma evaluación es un reto, ¿no? Como, cómo lo medimos, cómo aplicamos esas menciones, ¿no? Si, qué estrategia es la que se tendría que utilizar para hacerlo, ¿no? Y bueno, por supuesto que el Comité Universitario de Ética se basa bueno, tenemos que tener conocimiento de esa información que algunas instancias de la universidad realizan, ¿no? Como por ejemplo esto del hostigamiento y el acoso sexual o del plagio y la deshonestidad académica, etcétera. Pero digamos que es un reto súper grande el que se está planteando. Entonces, si no sé, este, si Yo, eso yo, ayuda un yo poco. sugeriría que ojalá lo tuvieran contemplado, porque para dar una métrica y el código de ética como tal, creo que debe de haber un escrutinio de cómo está nuestra estructura interna, de cómo estamos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos como estas herramientas todavía, creo que sí sería bueno que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para poder dar una recomendación, ¿no? Creo que sin tener esto, creo que es un poquito ir a ciegas o ir un poquito sin tener un criterio general de cómo está nuestra universidad. Claro. Sí, porque digo, podemos pensar, bueno, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Como en esta parte de la generación de comunidad ética. Sí, sí, pero Y, sí. perdón, no, fue a Marcela, ¿quiere adelante? Sí, gracias. Pues sí, como dijo la doctora Pietrini, pues no es como medir otras cosas, se antojan más sencillo, ¿no? Pero creo que justo lo que ha hecho la universidad con este esfuerzo de hacer de forma institucional el tema de la ética a través de los comités, pues es justamente una manera de incidir, de controlar y de medir todos estos temas, ¿no? Como decía la doctora Pietrini, uno se imaginaría pues que las universidades son santuarios de la ética y otros valores. Em,
por lo cual siempre se ha esperado que todos nos comportemos con una ética que incluye honestidad, y todos los principios que ustedes pueden ver en el código de ética. Sin embargo, pues se hace necesario ponerlo por escrito, ponerlo como un objetivo institucional, y creo que es a través de los comités como se podría hacer esta medición, Anabel. Los casos que llegan, los dictámenes, los resolutivos. Esa sería una manera inicial, ¿no? De medir nuestro estatus, como lo mencionaba. Y bueno, Muchas tenemos una gracias. última pregunta de María Luisa, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un código de conducta y el código de ética? Sí, bueno, el código de conducta literalmente te dice cómo te tienes que comportar, ¿no? De tienes que llegar puntual o como no tienes que hablar de forma respetuosa, etcétera, ¿no? Entonces, como el código de comportamiento tal cual. Y el código de ética lo que indica son los principios éticos que se tienen que respetar o que guían o que dan forma al carácter universitario, ¿no? El carácter moral de la universidad. Entonces, como por ejemplo, el código de ética, uno de los principios puede ser el principio de igualdad, ¿no? O el principio de laicidad en la universidad. Ahora, ese principio de laicidad, por ejemplo, puede prohibir ciertas conductas y permitir otras. No sé si me explico, ¿no? Como que el código de conducta es mucho más específico y el código de ética determina o identifica estos principios básicos, generales, etcétera. Y nos pregunta si podría decir si en la UNAM tiene un código de conducta. Mm, Código de conducta, no, no, la verdad, un código de conducta así institucional, hasta donde yo tengo conocimiento, no sé si así como un documento que diga código de conducta de la UNAM. Digamos que hay eh, diferentes manuales, códigos, etcétera, donde se escriben conductas que no se deben hacer en la universidad, pero así como un documento específico que sea el código de conducta. Hasta donde yo tengo conocimiento, no existe. O sea, digamos que están como difuminadas en este, diferentes documentos, ¿no? O sea, como no sé, el documento que habla sobre eh, el, el comportamiento, bueno, hay documentos donde se habla del comportamiento de los académicos, ¿no? O sea, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, etcétera, ¿no? Pero es específico de eso, pero así como general de si tú eres parte de la comunidad universitaria, hasta donde yo tengo conocimiento, así un código de conducta general no existe. No sé si tú sepas, Marcela, si... No, lo que yo he observado es que algunas dependencias o direcciones sí que tienen un código de conducta, pero como ya dijo la doctora María José, no hay uno como de la UNAM. Y si uno mira esos códigos de conducta, pues en realidad están basados en el código de ética, ¿no? Entonces que hay que comportarse con respeto, con honestidad, no discriminar, etcétera. Mm. Muchísimas gracias a la doctora María José Petrini y a la doctora Marcela Ayala por compartir este espacio para reflexionar sobre la ética en el contexto universitario. Muchísimas gracias a quienes asistieron a este seminario y a quienes nos ven en la grabación. Em, para comentarles que nuestro ciclo de seminarios del IER ha concluido con este semestre, con este seminario, y retomaremos regresando en el mes de agosto la actividad. Pues muchas gracias. Si gustan prender la pantalla, si nos ayuda a dejar de compartir, doctora Pietrini, para Gracias. que nos pueda ver y podamos
hacer el gesto de despedida. Ok, no sé cómo dejar de... En la pantalla de abajo hay una flecha verde que dice compartir Ah, o dejar de compartir. Ahí. ya. Es que... no. Bueno, pero yo sí los puedo ver. Bien, entonces pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, María José. Gracias, Marcela, gracias, Nicté.